En este video, repasaremos las características de los circuitos eléctricos. Revisaremos las propiedades teóricas de los distintos tipos de circuitos y sus usos en la vida cotidiana. Un circuito eléctrico es un sistema cerrado de elementos eléctricos interconectados que permite la circulación de corriente eléctrica. Está compuesto por diversos componentes, tales como fuentes de energía, interruptores, resistencias, condensadores, inductores y dispositivos de consumo, todos conectados de manera que forman un camino cerrado o bucle. Los circuitos eléctricos se utilizan en una amplia variedad de dispositivos y aplicaciones, desde simples interruptores de luz en el hogar hasta circuitos complejos en dispositivos electrónicos avanzados. El estudio y diseño de circuitos eléctricos forman parte fundamental de la rama de la física conocida como electrónica. En un circuito eléctrico, la corriente eléctrica fluye desde la fuente de energía hacia los componentes y regresa a la fuente. Este flujo de corriente es posible gracias a la presencia de conductores, generalmente cables metálicos, que conectan los diferentes elementos del circuito. Existen dos tipos básicos de circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente pasa a través de cada componente en el mismo camino. Por otro lado, en un circuito en paralelo, los componentes están conectados en puntos comunes, lo que significa que la corriente se divide entre los diferentes caminos. En caso de que un circuito esté formado por una combinación de circuitos en serie y en paralelo, hablaremos de circuitos mixtos. Veamos las características teóricas de cada uno de ellos. Un único camino para la corriente. En un circuito en serie, la corriente eléctrica sigue un único camino a través de todos los componentes conectados en serie. No hay bifurcaciones ni caminos alternativos para la corriente. La corriente es constante. La corriente que fluye a través de cada componente en un circuito en serie es la misma en todos ellos. Esto se debe a que no hay divisiones en el camino de la corriente. La suma de las caídas de voltaje a través de cada componente en un circuito en serie es igual al voltaje total aplicado al circuito. Esto se basa en la ley de Kirchhoff de los voltajes de un circuito. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales de cada componente. Esto significa que la resistencia total aumenta a medida que se agregan más resistencias en serie. Si se desconecta un componente, se interrumpe el circuito. En un circuito en serie, si se desconecta o falla un componente, se interrumpe el flujo de corriente en todo el circuito. Esto contrasta con los circuitos en paralelo, donde la desconexión de un componente no afecta la operación de los demás. Veamos ahora las características de los circuitos en paralelo. Múltiples caminos para la corriente. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en puntos comunes, proporcionando múltiples caminos para que la corriente fluya. Cada componente tiene su propia trayectoria independiente para la corriente. La corriente se divide, a diferencia de los circuitos en serie. En los circuitos en paralelo, la corriente total se divide entre los diferentes caminos. Cada rama o componente en paralelo recibe una porción de la corriente total. La caída de voltaje es la misma en todas las ramas. A lo largo de un circuito en paralelo, la caída de voltaje es la misma en todas las ramas. Esto se debe a que todos los componentes están conectados directamente a los mismos puntos de potencial eléctrico. La resistencia total es inversamente proporcional a las resistencias individuales. La resistencia total en un circuito en paralelo es menor que la resistencia de cualquiera de los componentes individuales. Si se desconecta un componente, los demás siguen funcionando. En un circuito en paralelo, la desconexión o falla de un componente no afecta el funcionamiento de los demás. La corriente continuará fluyendo a través de las ramas restantes. Esto contrasta con los circuitos en serie, donde la desconexión de un componente interrumpe todo el circuito. Por último, es natural pensar que los circuitos mixtos tengan características que dependan de los circuitos en serie y paralelo que los forman. Hagamos un resumen de estas propiedades. Combinación de series y paralelo. Los circuitos mixtos incluyen tanto componentes conectados en serie como en paralelo en la misma configuración. Esto permite la creación de estructuras eléctricas más complejas y versátiles. Existencia de múltiples trayectorias para la corriente. Al igual que en los circuitos en paralelo, en un circuito mixto hay múltiples caminos para la corriente debido a las ramas en paralelo. Sin embargo, también hay secciones donde la corriente sigue un camino único debido a componentes en serie.
La corriente total se divide entre las ramas en paralelo. En las secciones en paralelo de un circuito mixto, la corriente total se divide entre las diferentes ramas según las leyes de corriente de Kirchhoff para los circuitos en paralelo. La resistencia total es la suma de las resistencias equivalentes. Para calcular la resistencia total en un circuito mixto, se deben encontrar las resistencias equivalentes de las secciones en serie y paralelo. La resistencia total es la suma de estas resistencias equivalentes. Si se desconecta un componente, se pueden ver afectadas varias partes del circuito. En un circuito mixto, si se desconecta o falla un componente, se pueden ver afectadas múltiples partes del circuito. Dependiendo de la ubicación del componente defectuoso, algunas ramas pueden quedar desconectadas mientras que otras continúan funcionando normalmente. Estas características hacen que los circuitos mixtos sean una parte esencial de la electrónica moderna, ya que permiten la creación de sistemas eléctricos más complejos y adaptados a diversas aplicaciones. ¿Te animas a descubrir y comentarnos qué tipos de circuitos hay presentes en tu escuela, universidad o en tu casa? Coméntanos tus respuestas y descubre más detalles de cómo afrontar tus tareas en nuestro artículo sobre circuitos eléctricos que te dejaremos en la descripción.